Sí. Buenos días, hermanos. Buenos días. ¿Cómo está usted? Bendecida. Aleluya. Amén. Estamos estudiando la fe, ¿se acuerda? Estamos viendo un estudio sobre la fe, los grandes hombres de fe. ¿Amén? Amén. Sí. Bueno, pues hablar de la fe para muchos puede ser confuso. Sí, amén. Ya que para muchos hablar de fe, pues dicen, pues es creer, hermano. Y efectivamente es creer, pero ¿qué más es la fe? Vamos a leer el primer verso de Hebreos, capítulo 11, verso 1. Y quiero que ponga mucha atención porque al hermano del cual vamos a hablar hoy, que es Enoc, es un tema muy interesante, y más porque es un hombre del cual la Biblia no habla mucho, y ahí es donde está lo interesante. Dice Hebreos capítulo 11, verso 1, dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y las personas pueden decir, pues ¿qué es eso, hermano? Pero hablar de fe no es más que hablar de acción. Eso es lo que es la fe, acción, movimiento. ¿Por qué movimiento? Porque para tener la certeza de lo que estamos esperando es conocer a quien estamos esperando. Y para conocer a quien estamos esperando, pues es estar sumergido en lo que a quien queremos conocer, qué nos da, qué nos ofrece, qué nos brinda, quién es él, al conocerlo o al saber de él, automáticamente vamos a llegar al conocimiento de lo que él nos promete, de lo que él nos brinda. Y el tener ese conocimiento va a crear en nosotros una esperanza de creerle, de saber en primer lugar que él existe y después de creer a sus promesas. Por eso el verso 1 dice que es pues la fe la certeza de lo que esperamos. Y ahí es donde entra, pues, ¿qué estamos esperando? La pregunta, ¿qué esperas? O ¿en quién estás esperando? Hay quien puede decir que tiene fe en un santo o en una imagen porque le está viendo. Nosotros estamos creyendo a la palabra de un Dios que es invisible. ¿O alguien ya vio a Dios? No lo hemos visto. Pero entonces, ¿cómo es que sabemos que Él existe? Él existe porque la misma palabra de Dios nos enseña que Él es el creador de todo. Y nosotros, al poder contemplar la gloria y la majestad de la creación, entonces podemos darnos cuenta que Dios existe. Amén. Y dice después la convicción de lo que no se ve, lo que estamos diciendo. No vemos a Dios, mas sin en cambio creemos en Él porque podemos ver su gloria. Podemos ver a nuestro semejante y poder ver que Dios es grande al ver la gran maravilla de la creación, pero también de nuestro prójimo, que ha creado seres perfectos, seres que el más grande de los atributos se le da a Dios por la gloria que ha hecho en cada uno de ellos. Pero vamos a ver algo más. Dice el verso 2, porque por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso decimos que es acción, la fe. Cuando nosotros sabemos que Dios en su palabra dice que nos amemos, tenemos que aplicar en nuestra vida el amar, porque el amar involucra acción, involucra una ejecución hacia un prójimo o hacia una persona, amar. ¿Y por qué tenemos que amar? Porque el que nos creó nos está diciendo ama, pero no lo ves, no lo conoces, ni siquiera le han visto a Dios. Entonces, ¿cómo es que crees en Él? Creemos porque tenemos la convicción que
que dice la palabra de Dios que un día Él volverá y que Él nos va a bendecir y que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida y que Él es nuestro pastor y que Él es la puerta y que Él es el agua viva y que Él es nuestro Dios y Señor. Cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña eso, eso nos lleva a tener esperanza en Él, convicción en Él, a tener la certeza y la seguridad que lo que Él promete nos va a dar si le obedecemos, si hacemos lo que Él nos manda, si llevamos a cabo cada una de sus ordenanzas. Entonces, si la palabra de Dios nos dice ama, nosotros vamos a amar, a pesar de que no vemos a Dios, vamos a amar. Y al mismo tiempo, el amar el llevar la ejecución de amar, nos va a llevar a un testimonio que vamos a recibir al momento de amar, que Dios nos va a corroborar que Él está con nosotros, porque vamos a recibir la correspondencia de la otra persona en amarnos, respetarnos, y lo único que vamos a encerrar en ese círculo es la voluntad de Dios. Se va a manifestar Dios ahí, porque entonces nos vamos a amar, nos vamos a respetar, nos vamos a hablar con respeto y entonces vamos a tener una relación con las personas correcta. Amén. Entonces la fe es certeza, es la convicción, pero es acción, es muévete. Dios es un Dios tan grande que en una de su forma de decirle al pueblo, yo soy Dios, es el río poderoso o el agua viva. El agua viva no está detenida, no está estancada, el agua se está moviendo, Dios se mueve, Dios está en constante movimiento. Cuando Dios está en ese constante movimiento, entonces yo puedo ver mucho ese ejemplo de un río. Efectivamente, un río a su paso va llevando agua a todo lo que está a su alrededor, a sus lados, y la misma tierra que tiene nutrientes va soltando esos nutrientes y los va llevando a todo lo que está a su paso. Pero ese río está en movimiento, se está moviendo. Si esa agua se estancara, entonces tiene la tendencia a echarse a perder y a producir animales o animalitos que se pueden convertir en un foco de infección. En el caso del río poderoso, no. Un río poderoso siempre va a llevar vida, porque está moviéndose, porque lleva nutrientes, alimenta las plantas, los árboles. Entonces así es Dios, así es la fe. La fe debe de estarse en constante movimiento, siempre debe estarse moviendo. Si yo aprendo que tengo que respetar, entonces llévalo a cabo en tu casa, en donde quiera que tú estés, y esa fe se va a manifestar porque te va a traer un fruto, el respetar a tu prójimo, el amarlo, el ayudarle, te va a traer un fruto. Si tú le ayudas a alguien de la calle dándole de comer o regalándole un suéter o haciendo una manifestación de ese tipo, tú estás poniendo en acción tu fe, porque estás actuando de acuerdo a lo que estás aprendiendo, de acuerdo al mandamiento y ordenanza. Cuando tú estás haciendo eso, entonces tú estás cumpliendo la palabra, estás obedeciendo a Dios, y el obedecer a Dios te va a llevar en primer lugar a tener paz, porque tú al ver que has suplido la necesidad de esa persona, lo primero que Dios te va a dar va a ser paz y la confirmación de que estás haciendo lo correcto, la confirmación de que a Dios le agrada lo que estás haciendo. Entonces la fe es actuar. Hay fe que puede estar en movimiento, pero hay fe que puede estar estancada. Hay quien puede decir yo tengo fe, pero realmente puede ser una fe desviada. La única fe auténtica, que es la correcta, es la que está enfocada en la palabra de Dios y la que siempre va a dar un fruto de acuerdo a la palabra de Dios. Por decir un ejemplo, hay quien, repito, puede tener un santo y creer en él y se va de rodillas a la villa o a cierto lugar. Eso no es fe, hermanos. La fe te va a vivificar, te va a dar vida, te va a traer vida,
te va a traer un fruto en tu vida correcto y de acuerdo a la palabra. Amén. Pero hoy nos toca hablar de un hombre llamado Enoc. Y para muchos en algún momento hubo una persona que me dijo: oye hermano, pero la Biblia no habla de Enoc. La palabra de Dios no enseña de Enoc. Y si yo le preguntara a usted quién es Enoc, usted nada más me diría que la palabra de Dios enseña que Enoc fue arrebatado, que no conoció muerte. Y yo le voy a decir, es correcto. Pero entonces aquí es donde entran las grandes maravillas de Dios. Aquí es donde entra lo espectacular de Dios. No uso y no digo la palabra sobrenatural, porque ¿sabía usted que la palabra sobrenatural está ligada al ocultismo? Para mí Dios no es sobrenatural, porque es más, esa palabra ni se encuentra en la palabra de Dios. Y si alguien ya la encontró, que venga y me la enseñe. Pero la palabra sobrenatural no es correcta. Dios no se mueve en lo oculto, pero la palabra de Dios sí me enseña que Dios es poderoso, maravilloso, que Él se mueve en poder y gloria, en majestad, mas no en lo sobrenatural. Enoc, dice la palabra de Dios. Bueno, antes de eso, vamos al verso 5. Dice el verso 5: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es todo lo que dice la Biblia de Enoc. Y hubo quien en un determinado momento me dijo: hermano, pues es que no, nada más dice eso. ¿Cómo puede ser contado Enoc dentro de los héroes de la fe? Ahora vamos a estudiar un poquito. Acompáñenme al libro de Génesis. Vámonos a Génesis, capítulo 5, verso 18. Y vamos a ver quién era Enoc. Génesis 5, 18. Y dice la palabra de Dios: y vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de haber engendrado a Matusalén 300 años y engendró hijas e hijos. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Sabía usted que Enoc fue el primer profeta de Dios? Ay, hermano, si ahí no dice eso, ya ven por qué hay que estudiar. Aquí la Biblia dice nada más eso. Pero ¿sabía usted que fue el primer profeta? ¿Quiere que le cuente más de él? Enoc, antes de ser llevado por Dios, él fue tomado. Él cuenta que llegaron dos ángeles y en el espíritu lo llevaron a la presencia de Dios, donde Dios le da la indicación de que todo lo que él iba a ver y escuchar lo tenía que escribir. Esos escritos dicen que él escribió 365 libros de todo lo que, las indicaciones que Dios le dio. Estuvo 60 días en el cielo o con Dios, después de haber recibido toda esa información de parte de Dios, en la cual le es revelado desde el principio de la creación hasta el último de los días, la segunda venida de Jesús. Ahí no se maneja la palabra Jesús, se maneja el rey de Melquisedec, porque Melquisedec ya estuvo aquí, ¿se acuerda? Ya cuando Abraham gana una batalla y Abraham le entrega los diezmos de esa batalla. Pero se habla de otro Melquisedec, pero no lo voy a enredar. Después de 60 días, él recibe la indicación de parte de Dios de venir aquí a la tierra y a sus hijos a entregarle todo lo que escuchó, porque era lo que les tenía que dar las indicaciones de cómo vivir, de cómo dirigirse, para que pudieran llegar un día con Dios.
Sus hijos lo reciben, Dios le da 30 días para entregar esa información, y después de esos 30 días, los 2 ángeles que le habían llevado la primera vez, ahora se lo iban a llevar, pero ya para siempre. Oye, hermano, pero eso no, yo no veo que diga eso en la Biblia. Esto es lo rico de la palabra. Ajá, no lo dice. Y entonces, ¿de dónde se lo sacó, hermano? ¿O qué revista anda leyendo? ¿O qué programa de televisión? No. Vamos a ver de dónde fue sacado. Acompáñenme al libro de Judas, en el verso 14. Judas, verso 14, dice: de esto también profetizó ¿quién? Enoc. Entonces fue profeta y fue el primero, porque fue el que recibió la indicación de parte de Dios y fue quien llevó lo recibido de Dios a sus hijos y a los hijos de sus hijos, y la indicación fue llevar ese mensaje a todos los que fueran haciendo, que copiaran esos libros y los recopiaran y que fueran siendo extendidos para que todo el que naciera en este mundo conociera la voluntad de Dios. Amén. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya su boca habla cosas inflamadas, adulando a las personas para sacar provecho. Empieza a describir parte del mensaje, no todo, es parte. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos. Aquí nos está dando esa profecía. Pero ahora miren, por ejemplo, el libro de Judas es un libro al que a Judas se le atribuye que él es el autor, hermano de Santiago, pero los teólogos y los estudiosos, los exégetas, muchos eruditos llegan a la conclusión que él no es el autor de ese libro, aunque se le ha asignado. Este libro, toda la información que tiene, que solamente son alrededor de 25 versos, es toda, en un 100%, la totalidad de acontecimientos que le fueron dados a Enoc en esos escritos. Y usted me va a decir: ¿de cuáles escritos, hermano? Piense lo que le voy a decir. La palabra de Dios, ¿cuándo fue recopilada? Por ejemplo, el libro de Judas, en el concilio de... aquí lo tenemos. En el concilio de Nicea, en el año 325, el canon lo acepta para que perteneciera y fuera parte de la palabra de Dios. En el año 325 después de Cristo. ¿Hace cuántos años existió Enoc? Le estoy hablando de 5500 aproximadamente atrás. Ahora, la palabra está vigente, vamos a ponerlo así, en un libro a partir del año 325 en adelante se empezaron a recopilar y se fue armando un canon que fue formando la Biblia.
Los escritos de Enoch ya existían. Pero en el año 1947, en la cueva de Qumran, fueron encontrados muchos pergaminos con escritos que estaban escondidos, que nadie los había visto. Pero en el año de 1947, dos pastores beduinos los encuentran y empiezan a descubrir toda esta información. Todo esto que fue parte de los escritos que Dios le dio a Enoch. Obviamente ahorita ya no se pueden agregar a un canon que ya está establecido por Dios. Yo he escuchado a muchos que dicen, no, es que esos son libros apócrifos. Lo son. Pero cuando nosotros nos ponemos a estudiar y nos damos cuenta de toda la información que existe en este caso de Enoch, y de todo lo que recibió, y que el libro de Judas respalda la información o parte de la profecía que Dios le dio a este hombre, nos damos cuenta de la veracidad de Dios y de lo veraz que es la palabra. Yo no le estoy diciendo que se ponga a leer otros libros, póngase a leer la Biblia, que es lo importante. Pero esta revelación que recibe Enoch es algo que incluso muchos dentro de las iglesias no van a creer. Oiga, hermano, pero ¿eso qué tiene que ver con la fe? Claro que tiene que ver con la fe. Un hombre que le creyó a Dios, que incluso la palabra de Dios en el mismo libro de Judas lo reconoce como el hombre que caminó con Dios, el que agrada a Dios, dice Hebreos, y Génesis nos dice que es un testigo de Dios. ¿Por qué testigo? Porque fue arrebatado, no conoció muerte. Es uno de los hombres que no conoció muerte. En el libro de Apocalipsis se conoce una parte, una historia de un acontecimiento que se va a vivir, que se llaman los dos testigos, y que dice que esos dos testigos van a descender del cielo para tener batalla contra Satanás. Y muchos dicen, ¿y quiénes son? Muchos dicen que es Elías y que es Enoch, pero de acuerdo a la profecía de Zacarías, no es Enoch, es Elías y Moisés. ¿Pero por qué fe? Porque han sido hombres que sin haber visto a Dios, en este caso Enoch lo vio, y que han recibido indicaciones de Dios, le han creído a Dios. Y a pesar de haber vivido en tiempos difíciles, que yo considero que todos los tiempos y todas las épocas son difíciles y tienen su grado de dificultad, principalmente para los que son hijos de Dios, para los que están buscando agradar a Dios. Es pues la fe, dice la palabra de Dios, la certeza de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no vemos. Yo puedo tener fe, pero la palabra de Dios también nos habla que una fe puede ser muerta. Enoch pudo haber conocido la voluntad de Dios, mas sin en cambio él pudo no haber obedecido, él pudo no haber creído, y él pudo no haber escrito ni dejar un mensaje a sus hijos para que sirvieran al Dios Todopoderoso. Este hombre conoció todo lo que iba a acontecer hasta el día del Apocalipsis. Y si no hubiera veracidad en eso, entonces yo preguntaría, ¿cómo lo supo? Hace 5,500 años atrás, ¿cómo lo supo él con tanta perfección? Cuando la Biblia en el año 325 después de Cristo y para adelante se empezó a recopilar el canon bíblico, los libros, los rollos
Los eruditos y los exégetas empezaron a ver que fueran verídicos, que fueran reales y que tuvieran la dirección de Dios para poder realizar la Biblia. ¿Por qué estos libros ahora son descubiertos en el año 1947? Yo he conocido quien dice, no, yo la Biblia y la Biblia. Perfecto, es correcto. Sí, la palabra de Dios, nada más. Hay quien puede tener o limitarse a ciertos libros también. Cada quien. Si Dios te ha llamado para ser excelente. Y lo único que puede hacer al hombre excelente es la fe. Porque el hombre que quiere conocer la fe va a leer la palabra. ¿Por qué? Para conocer qué es lo que Dios quiere. Si yo quiero fe, yo voy a conocer la palabra. La palabra me va a llevar a adquirir conocimiento de Dios. Conocimiento vivo, conocimiento que va a tener vida en mi vida, que me va a decir cómo hablar, cómo conducirme, cómo ser un buen marido, un buen amigo, un buen hermano, Y al tener yo esa información me va a llevar a actuar, a tomar buenas decisiones o malas decisiones. Y yo soy quien va a decidir de acuerdo a mi actuar, de acuerdo a mi fe, ¿a quién elijo? Si a Dios o al diablo. Mi fe es lo que determina quién soy. Mi fe es lo que te va a dejar ver a ti quién soy yo, aquí y allá afuera. Mi fe es quien te va a enseñar y te va a dar ejemplo a quién es mejor seguir. Y los hombres de fe, los hombres de la fe de este capítulo, por eso fueron grabados aquí, por un gran ejemplo que dieron, porque su vida fue para testimonio y para enseñarle a todos que eran hombres valiosos. Dice la misma palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Si tú vienes a Dios, no puedes venir a Dios sin saber que Él va a estar ahí. Al invisible nadie lo ha visto, solo a quien Él ha querido dejarse mostrar. Pero si tú te acercas creyendo que Él ahí está, créeme que Él te escucha. Créeme que Él te fortalecerá. La fe va a hacer que cuando tú te acerques a orar, a leer, tú estás con la esperanza de recibir una dirección. Tú estás con la esperanza de ser fortalecido en tu espíritu. Y qué hermoso es cuando tú has leído o cuando tú has orado y lo primero que sientes en tu vida es paz, consuelo. Esa es la señal de Dios de que ha estado contigo. ¿Satanás dejará eso en el hombre? ¿Él dejará eso, esa paz? No, nadie puede dar lo que le pertenece a Dios. Lo que le pertenece a Dios es la paz. Y es el único que la puede otorgar. Enoc dejó un buen ejemplo. Matusalén, su hijo, que vivió 969 años. Enoc solo 365 y fue llevado con Dios. Su padre Enoc, que vivió 962, pero el que más ha vivido ha sido Matusalén. 969 años. ¿Y sabe qué, hermano? Si Dios nos ha llamado, es para que nuestra vida sea una vida llena de fe. Nuestra vida debe de manifestar fe. Le voy a decir algo que a lo mejor se va a oír medio feo.
pero a veces perdemos de vista lo importante. ¿Y qué digo? Lo importante siempre va a ser Dios, pero a veces perdemos de vista lo importante que es Dios y después nuestra familia en otras cosas, dándoles más importancia, como si eso fuera a ser, o como si esa fuera a ser la mejor manera de cambiar el mundo, de querer dar un buen ejemplo a los vecinos, cuando la realidad de las cosas es que no va a ser así. Si usted quiere cambiar el mundo, yo le puedo decir cómo hacerlo. ¿Quiere saber? Amén. Usted va a decir, ya sé, hermano, pues tengo que buscar a Dios. Claro, búsquelo. Lea, ore, conozca a Dios. Siente esa paz, viva en esa paz. Enamórese de Dios, camine por el mundo en paz. Pero usted quiere cambiar el mundo. Si usted quiere cambiar el mundo antes de que Dios lo lleve a las naciones y a donde usted quiera ser llevado, antes de tener una gran iglesia, o antes de tener un gran ministerio, o antes de ser el gran hombre o mujer de Dios, quiere cambiar el mundo, vaya a su casa y ame a su familia. Si usted en su casa ama a su familia va a crecer fuerte, con valores, con principios que van a mostrar afuera, y que será una familia que no tan fácil será derribada, porque está Dios. Y cuando usted tenga una familia fuerte, entonces su familia puede ser ejemplo para otra familia y crecer en esa fortaleza. Si usted crece fuerte y otra familia y luego su vecino, entonces usted está ganando más que si deja y pierde de vista a su familia y se enfoca más a otras cosas. Cambie el mundo y deje que Dios sea el primero en su vida. Actúe y ejerza la fe con acción, moviéndose. No se estanque, no se quede parado, no se frene, y vaya a su casa y ame a su familia. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito seas, oh Señor, nuestro Dios, Rey del universo, nuestro gran Creador, nuestro Dios de fe, el dueño de la fe, que nos has dejado ver tu gloria con cada amanecer, cuando el sol sale, cuando la luna nos alumbra de noche, cuando tu paz viene a nuestra vida, cuando estamos atribulados, cuando llegas tú en el momento exacto, cuando estamos siendo perseguidos, cuando vienes tú, Señor, y es cuando más te necesitamos. A ti, Dios Todopoderoso, a ti, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ti, bendito Rey de Salem, oh gran sacerdote Melquisedec, bendito Dios eterno, a ti te damos la gloria y gracias por enseñarnos que tú siempre estarás ahí para ayudarnos a crecer, y que a través de la vida de estos hombres que tú usaste podemos aprender que aunque no te vemos, hay una esperanza de algún día poder verte y poder estar ahí contigo por medio de la fe, y porque a través de la fe somos salvos. Esto es un regalo que proviene de ti, mas no es por obras nuestras. Es un regalo que tú nos das.
Y gracias, bendito Dios, por la salvación que nos das y el privilegio de poder estar hoy aquí, reunidos como hermanos, como uno solo, estando de acuerdo en lo que te pedimos, estando de acuerdo en que nos reunimos para adorarte, para exaltarte, estando de acuerdo que tú proveas a cada quien de acuerdo a tus riquezas en gloria. Gracias, Señor Jesús. A ti te damos la gloria y el honor. Recíbela, bendito Dios. Tú que vives y reinas. Aleluya. Amén. Qué hermoso es aprender. Qué hermoso es conocer. Yo siempre he dicho a todos, si no lees no hay nada. Si no lees la Biblia no conoces a Dios. Y para conocerlo pues tienes que leer. Así que si quieres conocer a Dios, ponte a leer la palabra. Acércate al trono de su gracia en oración y deja que Él obre en tu vida. Busca y trata de dar ejemplo de quién eres. No busques ser más que el otro, ni pretendas tener más que otros, porque al llegar a la tumba todo eso fue vanidad y todo ahí se va a quedar. Lo que Dios quiere es que tu ejemplo, que tu testimonio enseñe más que tanto puedas hablar a los hombres. Mejor enseña con tu vida, con tu actuar, con tu proceder, con tu decidir, y que el hombre aprenda así de ti, que eres un hombre de fe. ¿Y sabes qué? Todo lo que tú hagas ciertamente va a estar siendo escrito. Para el día que estemos delante de Dios, esos libros van a ser abiertos. El primer libro que va a ser abierto se llama el libro de la vida. El siguiente libro que va a ser abierto es para conocer todo lo que hiciste en cada momento, en cada segundo de tu vida. Hay alguien que está llevando el registro de tus pensamientos, de lo que hay en tu corazón, de tus deseos, y ese día, ese libro también será abierto para ver si en el libro de la vida está tu nombre escrito y si eres contado entre los hombres de fe. Dale un fuerte aplauso a nuestro Señor que vive y reina. Aleluya. Gracias a Dios. ¿Cómo